Más allá del campamento. 64-07-19. Predicado el domingo por la noche, 19 de julio de 1964 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. 1 hora y 25 minutos, permanezcamos de pie un momento. Querido Dios, te agradecemos por este nuevo privilegio de estar en la casa de Dios y adorar al Dios vivo. Estamos muy agradecidos de que aún se nos conceda este privilegio en la tierra. Y ahora, Señor, también te agradecemos por este pueblo fiel que ha recorrido muchos kilómetros, cientos de kilómetros, muchos de ellos. Y algunos intentarán regresar a la fuerza esta noche por los caminos, a través de los caminos. Dios, te ruego que estés con ellos y los ayudes. Guíalos, oh Padre. Te damos gracias por esta pequeña llovizna que nos ha refrescado el aire temporalmente. Y Padre, te pedimos que te reúnas con nosotros esta noche en tu palabra, porque para eso nos hemos reunido, Señor, es para encontrarnos contigo en la palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra reunión sea tan beneficiosa para tu reino, y que seamos tan ayudados que podamos ayudar a otros. Concédenos esto que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Solo tengo unas cuantas entrevistas privadas. Y justo antes de que empezara la reunión, Billy me dio tantas que ya no sé por dónde empezar. Pero estamos orando para que Dios te bendiga por el esfuerzo de quedarte para el servicio de la tarde. Si Dios quiere, el próximo domingo por la mañana tendré otro servicio. Acabo de hablar con el pastor y les parece bien. 3 y ahora, desearía tener tiempo para reconocer a cada buen amigo que tengo aquí, pero sé que me están esperando. Hace calor. Y omitiré ese momento y solo diré esto. Que Dios te bendiga. Saben, no sé qué mejor cosa que alguien pueda pedir por mí que decir. Que Dios te bendiga. Si Él hace eso, es todo lo que necesito, solo eso. Creo que esa es la mejor palabra del dialecto. Que Dios te bendiga. Y ahora. Y sé que lo hace. 4 y como le dije a mi esposa hace unos momentos, intentaba bañarme y no podía secarme. Me secaba y luego me mojaba de nuevo. Me secaba y ni siquiera podía ponerme la camisa. Y es un poco diferente en Tucson. Hace el doble de calor, pero no se suda. No hay humedad en el aire, así que se seca en cuanto sales. Pones una olla con agua y se va. No puedes transpirar, porque te la quita antes de que puedas transpirar. Transpiras, sí, pero nunca lo ves. Así que aquí estaba yo, intentando secarme con muchísima dificultad, y ahora mismo estoy empapado. Volví a la habitación y había 7 u 8 personas en urgencias que tuvieron que ser atendidas de inmediato. 5 ahora, la razón por la que te quedas y te pido que vengas es porque siento que nos beneficia. Yo no lo haría, amigos. Los tengo en alta estima como para venir solo a escuchar a alguien, o a escuchar lo que tengo que decir, o algo así. No lo haría. No estaría bien. No les demostraría mi amor, solo venir así. Y no creo que vengan, aunque sé que me aman como yo los amo. Y lo sé, o no harían lo que hacen. Así que los tengo en alta estima, así que no los dejaría sentados en el calor y cosas así si no pensara que sería algo para ayudarlos. 6 Entonces, antes de venir aquí, siempre me esfuerzo por encontrar ante Dios algo, una escritura, y le pido su guía antes de irme. Señor Dios, ayúdame de alguna manera y dales todo lo que puedas, queridos míos. Y espero y creo que siempre viviré contigo. Creo que este es el tiempo más corto que tenemos mientras estemos juntos. Estaremos juntos en la eternidad. Lo hago. Lo creo. Y quiero ayudarte. Y si digo algo malo, el Padre Celestial sabe que no es porque lo intente, sino porque lo hago sin saberlo. Lo estaría haciendo por ignorancia. 7 Por lo tanto, sabiendo que son mi responsabilidad y están en mis manos por el Evangelio, siempre querré mantenerlos en las páginas de esta Biblia. Y muchas veces la gente se me ha acercado y me ha dicho, hermano Branham, si tan solo saliera y le dijera, así dice el Señor. A mi hijito enfermo, se pondrá bien. Salga y simplemente dígale, se pondrá bien. Eso es todo lo que quiero que haga. Eso es leal y amoroso. Cuánto lo aprecio. Pero, ¿sabe? No puedo hacerlo hasta que él me lo diga primero. Puedo orar por el niño, hacer todo lo que pueda, pero ¿qué pasaría si saliera con entusiasmo y dijera eso? Si dijera, así dice el Señor, en realidad sería simplemente así dice mi entusiasmo. Y entonces podría suceder, o podría no suceder. Pero entonces, ¿qué pasaría si esa misma persona estuviera bajo mi entusiasmo y no sucediera? Entonces esa persona podría estar a veces en una situación de vida o muerte. ¿Dónde estaría entonces su confianza? Temerían que volviera a estar entusiasmado.
Así que, cuando lo digo, quiero ser completamente sincero, que es correcto con todo lo que sé. Y luego, cuando él me habla, puedo simplemente decir lo que me mostró. Sea bueno o malo, tengo que decirlo. Y a veces no es agradable decirles a las personas esas cosas, pero aún así, tengo el mismo deber de decirles las cosas malas que les sucederán, como lo tengo de decirles las cosas buenas que les sucederán. Y después de todo, queremos la voluntad del Señor. A veces, la voluntad del Señor es contraria a nuestros deseos. Pero aún así, si queremos la voluntad del Señor, es igual de valioso saber que el mal no sucederá si es la voluntad del Señor. Sea bueno o malo, es la voluntad del Señor la que queremos que se haga. Y sé que lo vemos de esa manera. Sé que los hermanos aquí suelen dar un mensaje de 30 o 20 minutos el domingo por la noche. No sé si podré hacerlo, así que haré lo mejor que pueda. Creo que habrá un servicio bautismal inmediatamente después. Escuché que bautizaron a un gran grupo de personas esta mañana. Aquí se celebran bautismos constantemente. Ministros, metodistas, bautistas, presbiterianos, de la Iglesia de Dios, luteranos, y otros. Vienen y se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Y ante Dios, cuando tenga que comparecer ante el tribunal, tendré que responder por ello. Y si tuviera la misma claridad en mis pensamientos de ser justificado en todo en mi vida, estaría listo para el rapto ahora mismo. Porque sé que esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad. No hay un solo pasaje en la Biblia donde alguien haya sido bautizado de otra manera que no sea en el nombre de Jesucristo. La comisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es simplemente: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en él. No invocar este título sobre ellos, sino bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo. Todos en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y la Biblia dice que cualquiera que quite una palabra o le añada una palabra de cualquier manera, ay de él. Así que ya tengo bastante de qué temer, además de añadir algo o quitarlo de la Escritura. Me ha metido en problemas muchas veces, pero me mantengo firme. Él es mi defensa. Me ha hecho separarme de muchos amigos. Se han separado de mí por eso. Pero mientras tenga aquí a este amigo, el Señor Jesús, y Él es la palabra. No importa lo difícil que sea el camino, Él viene por el mismo camino. Y si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, cuanto más llamarán a sus discípulos. 10. Que el Señor esté con todos ustedes, los bendiga durante la semana y les conceda lo mejor que puedo pedirle a Dios. Ahora, leeremos de la preciosa palabra. Y recuerden, el miércoles por la noche, el hermano Branham le habla al hermano Neville sobre los servicios. El lunes y el martes por la noche son reuniones de oración en las casas. Supongo que la gente lo sabe. 11. Hermano Junior Jackson, ¿está en el edificio? Hermano Jackson, no sé. Está aquí, hermano Jackson. Bien, yo. Otro hermano Jackson está aquí, y el hermano Don Rudell, ¿está en el edificio esta noche? Hermano Don. Aquí. Y muchos otros hermanos. Veo hermanos de Arkansas, Luisiana y de diferentes lugares del país. Y también tengo aquí a algunos hermanos mayores. Tengo al hermano Thomas Kidd sentado aquí a la derecha, cumplirá 84 años en unos días. Hace unos 3 o 4 años, fue operado de próstata y se estaba muriendo de cáncer. El médico lo había dejado en cama. Me costó mucho llegar a Ohio para verlo. El Señor Jesús lo sanó, sano y salvo, y aquí están él y su pequeño compañero esta noche. Y muchos de ustedes los conocen. Tal vez algunos no. Pero aquí hay un hombre y una mujer que predicaban el Evangelio antes de que yo naciera. Piensen en eso, y yo soy un hombre mayor. Ahora, los miro y siguen adelante. Entonces me animo. Todos conocemos al hermano Bill Dauch, sentado aquí en la esquina. 12. Yo, cuán agradecidos estamos por todas las grandes bendiciones de Dios. Que continúen con nosotros hasta que suene la última trompeta. Y, saben, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínense. Si falta gente, ya no podrán verlos, pero se reunirán con el resto del grupo. Los que vivan y permanezcan hasta la venida del Señor no impedirán, o estrangularán, se dice, a los que duermen. No muertos, no, los cristianos no mueren. Solo descansan un poco, eso es todo. ¡Ay, Dios mío! Y sonará la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, se aparecerán a muchos. Y de repente, se detienen, miran y dicen, bueno, ahí está un hermano. Y saben que no falta mucho.
En unos minutos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con ellos estaremos desaparecidos en la tierra, arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. 13. Y pensar que, con todo lo que hemos visto en las Escrituras y las claras reivindicaciones de la hora que vivimos, podría suceder antes de que termine el servicio. Piensen en eso esta noche. Así, nos acercamos a su palabra. Pasamos a Hebreos, capítulo 13, y leeremos del versículo 10 al 14 de Hebreos 10 Hebreos 13, 10 al 14. Como ya he dicho, cuando juramos lealtad a nuestra bandera, lo cual está bien, siempre nos ponemos de pie. Y en todos los demás grandes eventos, nos ponemos de pie para saludar a nuestra nación. Y cuando suena la bandera estadounidense, nos ponemos firmes. 14. Y como soldados cristianos, mantengamos la atención mientras leemos la palabra de Dios. Escuchen atentamente la lectura de la palabra. Me gusta leerla porque mis palabras pueden fallar, pero las suyas no. Así que, si leo solo su palabra, serán bendecidos. Versículo 10 del capítulo 13 de Hebreos. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de esos animales, cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos una por venir. Hebreos 13, 10. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Hebreos 13, 11. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre mete en el santuario por el pecado el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 13. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Señor Dios, responsable de esta palabra y de cuidarla a lo largo de los siglos para asegurar que nos llegue sin adulterar. Es la palabra pura y virgen de Dios. La atesoramos profundamente en nuestros corazones en este momento. Señor, divide este texto en contexto para nosotros esta noche, para que nosotros, los hombres, podamos comprender el mandato de Dios. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema de esta noche es más allá del campamento. Es un tema bastante peculiar, un poco extraño. Pero, ya saben, normalmente encontramos a Dios en cosas inusuales. El mundo está tan arraigado en las costumbres, que cualquier cosa que se salga de lo común se vuelve extraña, como prediqué hace unos días en el tabernáculo sobre el bicho raro. Y el granjero es un bicho raro para el empresario un bicho raro para el granjero, el cristiano es un bicho raro para el incrédulo, y así sucesivamente. Hay que ser el necio de alguien. Así que cualquier cosa inusual te convierte en un necio para la gente común. Y, por lo tanto, el pueblo de Dios, sus profetas y sus mensajeros a lo largo de la historia, que transmitieron su mensaje de la palabra, han sido considerados necios por el exterior. Noé fue un necio para el gran mundo intelectual al que predicó. Noé, sin duda, fue un necio para el faraón, con su pie en el trono, y luego lo abandonó por un grupo de embaucadores, como creían. Y Jesús era un necio para la gente. Y todos los demás que han trabajado y vivido para Dios han sido considerados necios. Tienen que ir más allá del campamento que tenían. 17. Cada vez me hacen creer más que la gente no llega a Cristo. Ahora, estoy aquí para intentar ayudar en todo lo que pueda y para que mis declaraciones sean lo más claras posible. Y ustedes, si quieren, sufran conmigo. Al observar y predicar por todo el país, estoy plenamente convencido de que no llegan a Cristo. Y creo que es el enemigo el que ha puesto este obstáculo, porque la razón por la que creo esto es que él no es el objeto al que se les ha señalado. Se les ha señalado un dogma, una doctrina, un partido, una experiencia, una sensación o algo similar, en lugar de señalarles a Cristo, el Verbo. Por eso creo que la gente basa su destino eterno en algún dogma o sensación, como algunos dicen. Gané en el espíritu. Hablé en lenguas. Sentí fuego correr sobre mí. ¿Y saben que el diablo puede personificar todas esas cosas? 18. Solo hay una cosa que no puede imitar: la palabra. En el debate entre él y Jesús, cada vez que Jesús lo derrotaba, decía: escrito está. La palabra. Y creo hoy que la razón por la que la gente no viene a Cristo es porque a muchos se les dirige a una denominación. Únete a nuestra iglesia.
Lee nuestro catecismo. Cree en nuestra doctrina. O algún sistema. Se les dirige por el camino equivocado. Y sus acciones y la vida que viven sin Cristo se ven justificadas por eso mismo. 19 Por ejemplo, no quiero herir los sentimientos de nadie, pero por todo el país he condenado a las mujeres que llevan el pelo corto. Esa es la Biblia. He condenado a las mujeres que llevan pantalones cortos, que usan maquillaje. Y cada año empeora. Demuestra que hay otro dedo que las señala en otro camino. Y no están llegando a Cristo. Y dicen, pertenecemos a una iglesia. Nuestra iglesia no. No importa lo que crea tu iglesia, Dios dijo. Está mal. Y si llegaran a Cristo, lo dejarían, y no solo eso, sino que el hombre tomaría su posición si llegara a Cristo y se opondría a eso. Los esposos no permitirían que sus esposas actuaran así. Los hombres genuinos no quieren que su esposa actúe así. 1 Corintios 11:15 Pero a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. El otro día, un joven aquí en la ciudad se dedicó a matar a 2 chicos. Estaban en cierta gasolinera. Ustedes, los de Jeffersonville, lo vieron en el periódico, y una joven entró corriendo a la gasolinera casi sin nada puesto. Los 2 jóvenes sentados allí hicieron un comentario, y el empleado se dedicó a matar a los 2 chicos, y fue arrestado por ello y llevado a juicio. El juez le preguntó, ¿por qué? ¿Se vistió así? Él dijo, creo que se ve guapa. Ahora bien, algo anda mal con ese hombre. No me importa si es un pecador, algo anda mal con él. Su amor por esa mujer no podía ser genuino, y ponerla en una trampa como esa. Algo anda mal. ¿Ha llegado el hombre a comprender alguna vez que puede discernir entre el bien y el mal? ¿Vieron los nuevos trajes de baño que sacaron? ¿Saben mi predicción de que las mujeres finalmente se convertirían en hojas de higuera, hace 33 años? Y ahora, las tienen vestidas con hojas de higuera, faldas transparentes. La palabra del Señor nunca falla. Y eso iba a suceder justo antes del fin del mundo. Volver a ser como una hoja de higuera. Lo leía en la revista Life. Eso se dijo hace 33 años, antes de que las mujeres cayeran. Se dijo cómo lo harían en estos días, y aquí están, cómo usarían prendas como los hombres, y cómo la inmoralidad de las mujeres disminuiría en esta nación. La más baja de todas las naciones del mundo es Estados Unidos. Es la más sucia de todas. Eso según las estadísticas. Las tasas de matrimonio y divorcio son más altas en esta nación que en cualquier otro lugar del mundo. Y otras naciones imitan. Nosotros solíamos imitar la suciedad y la mugre de Francia, y ahora ellos se inspiran en nosotros. Hemos traspasado sus límites. Mateo 5:31 también fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Sé que hay alguna razón por la que la gente no llega a Cristo. Si lo hicieran, no actuarían así. Jesús sufrió fuera de las puertas para santificar a su pueblo con su propia sangre. Santificación viene de una palabra griega, compuesta, que significa limpiado y apartado para el servicio. Y cuando Dios limpia a su pueblo con la sangre de Jesús, lo limpia de la inmundicia del mundo y lo aparta para el servicio. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de las puertas. Incluso con el Evangelio completo, la gente ha vuelto a la rutina de la que salió. ¿Qué era la iglesia pentecostal hace 40 o 50 años? Maldecían, condenaban y ridiculizaban a las iglesias de las que salían, esas denominaciones. ¿Qué hicieron? Como un perro a su vómito y una cerda a su revolcadero, regresaron al mismo lugar del que fueron arrancados. Y ahora sus iglesias están tan sucias como las demás. Proverbios 26:11 Como el perro que vuelve a su vómito, así el necio vuelve a su necedad. Hebreos 13:12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 23 Fue algo como lo que dije esta mañana, como, la gente es como dijo Pedro en San Mateo 17:48, donde dijo, es bueno estar aquí, construyamos 3 tabernáculos. Pero el Espíritu les ordenó que no lo hicieran, dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Él es la palabra. A eso es a quien debemos acudir, a la palabra, no a nuestro entusiasmo ni a nada más. Él es mi palabra, escúchenlo. ¿Y qué vieron después de que esta voz les habló? Ni siquiera Moisés ni Elías estaban presentes. Ni había credo. Ni quedaba nada más que solo Jesús. Y Él es la palabra. Eso es todo lo que vieron. Ahora, saliendo del campamento, Mateo 17:4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas.
una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9:5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9:7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. En el capítulo 24, encontramos que en su campamento, donde tuvo lugar esta gran ocasión en el monte de la Transfiguración, como Pedro lo llamó más tarde el Monte Santo, se reunió con ellos. Ahora bien, no creo que el apóstol quisiera decir que el monte era santo. Quiso decir que era un Dios santo en el monte. No es la Iglesia Santa. No es el pueblo santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo. El Espíritu Santo es santo. Él es su director y su líder. Y encontramos en este pequeño campamento en el monte, en la Transfiguración, cuando fueron comisionados para escuchar. Lo único que se les comisionó fue escuchar la palabra. Lo único que vieron no fue un credo. Nunca vieron nada más que a Jesús. Y Él es la palabra hecha carne. Qué hermoso es eso para el mismo campamento que estaba en el jardín del Edén. Cuando Dios fortificó a su iglesia en el jardín del Edén, a su pueblo, tenían un muro tras el cual resguardarse. La palabra. Tenían un escudo, una armadura, una sola cosa, porque Dios sabía que derrotaría al diablo. La palabra. Jesús hizo lo mismo. Es la palabra. Está escrita. Y Satanás intentó encubrirla, no citarla, sino encubrirla. Y Jesús dijo: y también está escrito. Ahora, debemos aferrarnos a esa palabra. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo: escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:4. Jesús le respondió: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:8. Respondió Jesús y le dijo: quítate de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 25. Y en este pequeño campamento que tenían allí, Pedro, Santiago y Juan, y Jesús, Moisés y Elías, vieron la hueste celestial de la sombra, o la columna de luz, suspendida en esta nube que transfiguraba al Señor Jesús. Y cuando estaban listos para formar una denominación, una para la ley y otra para los profetas, y otros, la voz dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, su comisión fue exactamente igual que en el Edén. Permanezcan en la palabra. Ese es el campamento de Dios para su pueblo. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9:7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: este es mi Hijo amado. A él oíd. Hoy parece ser un día en que la gente va más allá de lo convencional en todo. Van más allá. Me dijeron hace un tiempo que tenían un avión a reacción que hacía esos ruidos que escuchamos por aquí, que hacían temblar las ventanas. Es cuando el avión va tan rápido que cruza su propia barrera del sonido. Y cuando la supera, sus efectos son casi ilimitados. Y creo que ahí aprendemos una lección. Cuando trascendemos nuestra propia barrera del sonido y nos adentramos en la palabra de Dios, entonces es ilimitado lo que Dios puede hacer con un hombre que está listo para ir más allá de lo convencional, es decir, el campo del hombre. 27. Ahora, vemos que ir más allá del campamento, ir más allá de esto. Veo que Satanás también está llevando a su pueblo más allá del campamento de la razón, más allá del campamento del sentido común. Satanás llevó a su pueblo por el otro lado, más allá del campamento. Dios llevó a su pueblo más allá de este otro camino. Y Satanás los ha llevado más allá del campamento de la decencia común. Cuando se trata de un lugar donde la gente puede actuar, hacer y salirse con la suya con las cosas que están haciendo hoy en el orden moral. Me supera cómo un hombre puede poner a su esposa ahí vestida así, y luego abofetear a alguien por insultarla. Va más allá del sentido común. Debería saberlo mejor que eso. Más allá de la decencia común. ¿Dónde está el límite? 28. A cualquier hombre o mujer de mi edad, podría preguntarte esto. ¿Qué habría pasado si mi madre o la tuya hace unos 50 años hubieran salido a la calle con uno de estos pantalones cortos, o bikinis, como se les llame? La ley los habría detenido de inmediato y los habría internado en un manicomio.
Una mujer salió de casa sin la ropa de arriba, y debería estar en el manicomio, porque algo anda mal mentalmente. Y si fue mental hacer algo así, entonces, sin duda es señal de que algo se ha vuelto loco. Sigue habiendo una deficiencia mental. Ir más allá de la razón, es una inmundicia. 29. Y cuando un hombre puede fumar cigarrillos, y los médicos le demuestran que miles mueren cada año por esta causa, y aún puede dar caladas, parece que algo anda mal en su mente. Y cuando un hombre sufre un shock mental y no logra controlarse, busca en todos los consultorios médicos del país para averiguar qué le pasa. Pero luego se queda en el bar, o en el coche, bebiendo hasta perder la razón, gastando su dinero para meterse en eso. Y si llega sin la intoxicación del alcohol, entonces gasta hasta el último centavo que encuentra en el consultorio tratando de averiguar qué le pasa. No tiene sentido. Si viniera un gavilán sobrevolando la ciudad, y yo tomara mi rifle, saliera a mi patio y le disparara, en 10 minutos estaría en la cárcel. Me arrestarían por alteración del orden público, por posesión de arma de fuego en la ciudad, por poner en peligro la vida de otras personas con un rifle, por dispararle al halcón. Podría matar a alguien, dirían. Deberían encerrarlo. Y luego le venderían a un hombre suficiente licor como para emborracharlo y lo meterían en un coche que podría matar a toda una familia, y cuando lo atraparan, le darían $5 más los costos. Asesinato premeditado. ¿Qué le pasa al mundo? Algo anda mal en alguna parte. 31. Ahora, yendo más allá del campamento, más allá de la decencia, más allá de la razón. Observen, nuestros políticos de hoy no dicen nada sobre leer la Biblia en la escuela. Tienen miedo. No saben hacia dónde sopla el viento. No saben si perderán la votación o no. Necesitamos otro Abraham Lincoln. Necesitamos otro John Quincy Adams. Necesitamos a alguien que se mantenga firme, independientemente de hacia dónde sople el viento, y que exprese sus convicciones honestas. Hoy, un predicador denominacional, aunque se le muestre la verdad en la palabra, no sabe qué hacer. Teme perder su sustento. Necesitamos hombres y mujeres hoy que ardan con el Evangelio, alguien que se ponga de pie y exprese sus convicciones, que señale lo que está bien y lo que está mal, si la palabra de Dios es correcta o si la denominación es correcta. Jesús dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Así que, como ven, van más allá del ámbito de la palabra de Dios para encontrar la respuesta. Los persuadimos a abandonar el ámbito de la palabra de Dios, como hizo con Eva en el jardín del Edén. Satanás ha hecho lo mismo hoy. De acuerdo. Lo encontramos. La gente es persuadida a sus dogmas y credos sin su ámbito, ni su ámbito de dogmas y credos. También tienen un ámbito, y eso los coloca en su ámbito. El suyo es el ámbito de la educación, la teología, las obras, el doctorado, la formación, la personalidad, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Dios tiene un ámbito para su pueblo. La denominación tiene el suyo. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Hace 3000 años, un hombre podía encontrarse con Dios prácticamente en cualquier lugar. Era común que un hombre se encontrara con Dios. Pero ¿por qué no lo encuentran hoy? Hay más gente, miles y millones de personas más que hace 3000 años. Y, sin embargo, Dios es algo antiguo de lo que se hablaba, algo de la historia antigua. No se encuentran con Dios en persona como lo hicieron hace muchos años, como dije, hace unos 3000 años. No, no es común que el hombre se encuentre con Dios. Si alguien habla de ello, se le considera un loco, alguien que ha perdido la cabeza. Es tan poco común para ellos. 34. En el caso de Abraham y su campamento, era casi una ocasión cotidiana para que Abraham se encontrara con Dios. Hablaba con él. No solo eso, sino que cuando bajaron a Gerar para residir, descubrimos que Dios estaba en el campamento con Abimelech, un filisteo. Era algo muy común. Vivían en el campamento de su presencia. Hoy viven en su propio campamento y no tienen nada que ver con el campamento de Dios. No quieren tener nada que ver con él, porque es fanático del mundo. Es fanático de ellos. Pero recuerden, cuando Dios preparó el primer campamento para la gente, los fortaleció con su palabra. Siempre lo hace. Pero hoy en sus campamentos no lo hacen.
Por eso no se oye hablar tanto de Dios. Ahora bien, creo que el campamento, 35 como Moisés. ¿Cómo se encontró con Moisés en el desierto? Moisés tenía un campamento allá donde pastoreaba las ovejas de su padre, Jetro, en la parte más remota del desierto. Y un día, este pastor de 80 años vio una luz o una columna de fuego en una zarza, ardiendo. Y se encontró con Dios. Un hombre que huía de Dios. Al día siguiente. A veces, encontrarse con Dios te lleva a hacer cosas inusuales. Moisés se comportó de forma muy inusual al día siguiente. Tenía a su esposa sentada ahorcajada sobre una mula, con un bebé a la cadera, y con la barba larga suelta, con un bastón torcido en la mano, descendiendo a Egipto para conquistar la nación. ¡Qué espectáculo tan ridículo! ¿A dónde vas, Moisés? A Egipto. ¿Para qué? Para conquistar. Se había encontrado con Dios. Una invasión de un solo hombre. Parecía terriblemente extraño. Pero lo cierto es que lo hizo, porque se había encontrado con Dios. Al igual que una persona que va a conquistar Rusia, eso es todo lo que se necesita, una persona en la voluntad de Dios. Moisés estaba en la voluntad de Dios, y tenía un palo torcido en la mano, no una espada, sino un palo. ¿Qué cosas tan inusuales hace Dios? Éxodo 3:1 Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. 36 Pero recuerda, Moisés tuvo que salir del campamento donde vivía para hacer esto, porque había estado allí con todo un ejército y no pudo hacerlo. Con todos los ejércitos de Egipto, no pudo hacerlo. Pero un día Dios lo invitó a su campamento. Le dijo, ¿quién eres? Dijo, yo soy el que soy. No era ni seré, en presente, sino yo soy. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He escuchado el clamor del pueblo y recuerdo mi promesa. Y este es el momento de que se cumpla. Te envío, Moisés, con este bastón que tienes en la mano. Éxodo 3:14 Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. 37 ¿Qué fue? Ahora, la gente pensó que estaba loco, pero ¿qué había hecho? Salió de su propio campamento. Faraón lo educó durante 40 años en el campamento escuela, y fracasó. Y Dios tardó otros 40 años en sacárselo. Toda su educación y toda la teología que le habían enseñado. Tardó 40 años en sacárselo, y luego Dios lo usó durante 40 años. Dios tiene un tiempo terrible para preparar a sus hombres. Pero vean, nunca pudo dominar a Moisés, hasta que Moisés salió de su propio campamento, de la forma militar de hacerlo, y de la forma natural de hacerlo, a la forma sobrenatural de hacerlo. Entonces, cuando entró en ese campamento, Dios pudo usarlo. 38 Ahora, descubrimos que en este desierto, observamos que cuando se pusieron de pie y salieron de Egipto al campamento de Dios, salieron del campamento de los sacerdotes y todos dijeron, tranquilos, somos esclavos por el resto del tiempo. Cuando el profeta Moisés descendió y vindicó que la palabra de Dios estaba cerca, que Dios, quien hizo la promesa, estaba allí para liberar al pueblo, se trasladaron del campamento en el que se encontraban al campamento de la palabra prometida de Dios para la hora. Creyeron en ese profeta porque la señal de vindicación demostraba que era exactamente la palabra de Dios. Y lo que hizo demostró que era correcto, y la columna de fuego que lo seguía demostró que era la palabra de Dios. 39 Ahora bien, en este campamento, milagros, señales y prodigios se produjeron. Los trasladaron al desierto. Abandonaron su campamento natural. Abandonaron el campamento de barro. Abandonaron el campamento de paja y ladrillo para vivir en tiendas en el desierto, donde no había grano ni nada más. A veces Dios nos pide que cometamos insensateces. Y si alguna vez abandonas el campamento de tu propia razón, ahí es donde encontrarás a Dios. Fíjate, al salir al desierto, hubo milagros y señales al llegar a este campamento. Recuerda, dejaron el campamento de Egipto y se adentraron en el desierto con el campamento de Dios. ¿Cómo lo sabes? Dios dijo, tu pueblo peregrinará 400 años, pero yo lo sacaré con mano poderosa y les daré esta tierra. Y estaban en camino bajo una luz vindicada, un profeta vindicado, con señales y prodigios de que Dios estaba en el campamento, y ellos estaban en camino. Tenían una columna de fuego. Tenían un profeta. Tenían maná. Tenían aguas vivas. Amén. Tuvieron que cambiar de campamento. Tuvieron que hacerlo. No podían ver esas cosas en Egipto. Tuvieron que cambiar de campamento para ver lo sobrenatural.
Así también la gente de hoy tendrá que cambiar de campamento, de esas denominaciones que dicen, los días de los milagros han pasado. No existe el bautismo del Espíritu Santo y, todas estas escrituras están equivocadas. Y eran para otra época. Tendrán que cambiar de campamento. Vayan más allá de ese campamento, a donde todo es posible. 40 Todos ellos reivindicaban su presencia en el campamento. Ahora, fíjense. Luego, después de la muerte de Moisés, formaron un campamento artificial de tradiciones y credos. Y Dios trató con el pueblo durante muchos años. Dios ya no está en su campamento, en el de ellos, porque ellos mismos lo hicieron. Recuerden, cuando fueron llamados a salir de Egipto, Dios les proveyó un profeta, les proveyó un cordero sacrificial, les proveyó todo lo que necesitaban. Una palabra, una señal, un milagro, un profeta que los guiara, una expiación que los cuidara, la columna de fuego que los guiara. Y cuando salieron al desierto, seguían insatisfechos. Querían algo que pudieran hacer ellos mismos. La gracia les había provisto eso. Ahora quieren algo que puedan hacer ellos mismos, para poder organizarse y discutir, pelear y debatir quién sería el sumo sacerdote y quién sería esto, aquello o lo otro. Un día Dios dijo, Moisés, apártate de ellos, y simplemente los absorbió en la contradicción de Coré. Números 26, 10 Y la tierra abrió su boca, y los tragó a ellos y a Coré, y murió aquella compañía, y el fuego consumió a 250 hombres, los cuales fueron por señal. 41 Ahora, observen, todas estas señales y prodigios justificaron su presencia. Entonces el hombre se estableció como un campamento de credo y tradición, no el campamento de Dios, su propia palabra. Tuvo que abandonarlos, porque Él es la palabra. No puede permanecer donde la gente aprende de esta palabra. Dios no puede permanecer en el campamento. No puede. Nunca lo hizo. Debe permanecer exactamente donde está su palabra. 42 Cuando tuvo que abandonar ese campamento de toda esa multitud que sacó de Egipto, solo habitó entre sus profetas, a quienes llegó su palabra. La palabra vino al profeta para vindicar el momento. Habitó entre los profetas y les reveló cómo maldecían al pueblo y maldecían las cosas. Y Dios les enseñó sus mandamientos y el camino de vida. Y el pueblo siempre se opuso, persiguió al profeta, y finalmente lo apedreó, o lo aserró en pedazos, y se deshizo de él. Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas no asesinaron vuestros padres? ¿A cuál de los justos que les fue enviado y les dijo, ¿haréis las obras de vuestro padre? No se dirigía a comunistas. Se dirigía a sacerdotes, personas de denominaciones, fariseos y saduceos. Supongo que su voz no cambiaría mucho esta noche, solo sería un poco peor para ellos. Hechos 7, 32, diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés tembló, y no se atrevió a mirar. 43 Ahora, descubrimos que él moraba entonces entre sus profetas. Entonces se convirtió en un extraño para ellos, pues él mora solo en su palabra para confirmarla. La Biblia dice que él vela por su palabra para confirmarla. Él está tratando de encontrar a alguien. Si tan solo pudiera conseguir a un hombre a medias como Sansón. Sansón entregó su fuerza a Dios, pero entregó su corazón a Dalila. Así es como muchas veces lo hacemos hoy, solo le damos algo a Dios, pero no todo. Pero Dios nos quiere a todos. Como una póliza de seguro, cuando obtienes una póliza de seguro, también podrías obtener una cobertura completa. Y eso es lo que esta bendita seguridad hace por nosotros. Es una póliza de cobertura completa. Cubre todo lo que necesitamos aquí en esta vida, y nuestra resurrección, y la vida eterna. Lo incluye todo. Fíjense. Dios se mantuvo fuera de su campamento durante 400 años. ¿Por qué? No tuvo más profetas. Desde el profeta Malaquías hasta el profeta Juan, 400 años, Israel no dio un solo giro. Dios estaba fuera del campamento. Lo expulsaron por sus credos, su egoísmo y su discrepancia con la palabra. 400 años sin la palabra. De un profeta a otro viajó hasta que el último profeta fue Malaquías, y luego no hubo otro profeta durante 400 años. Y entonces Dios apareció de nuevo. Un día caminó entre ellos de nuevo, pero sus tradiciones lo habían reemplazado de tal manera que era un extraño para ellos. Las tradiciones de los padres tenían las palanganas, la forma de peinarse, los botones de la túnica, y sus túnicas sacerdotales, y uno es un fariseo acérrimo, y el otro un saduceo. Y eso había reemplazado la palabra entre aquellos hombres, hasta que cuando Dios los visitó, él era un extranjero. Permítanme decir esto con cariño y respeto, pero para que quede claro, es lo mismo hoy.
No ha cambiado nada. Cuando Él viene entre el pueblo en su poder y manifestación para demostrar que su palabra es la misma ayer, hoy y siempre, porque Él es la palabra. La gente dice, un adivino, un Belcebú, un Jesús solamente. O algo así. Algunos te clasifican en algún lugar. Pero tiene que ser así. Verán, no hemos tenido un profeta en casi 2000 años. Los gentiles no tuvieron uno, ¿saben? Prometido al final. Ahora, sabemos por las escrituras. Sabemos también por la historia que esto nos es prometido. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 46. Ahora bien, después de 400 años, Dios caminó entre ellos un día. Según las escrituras, Él se encarnaría y moraría entre ellos. Se llamará su nombre, Consejero, Príncipe de Paz, Dios poderoso, Padre eterno. Y cuando Él vino entre el pueblo, dijeron, no queremos que este hombre nos gobierne. ¿Qué tarjeta de hermandad trae? ¿Qué denominación lo envió? No hubo cooperación. De cada iglesia a la que fue, lo echaron. No tenían nada que ver con él, porque no era uno de ellos. Y como era entonces, así es ahora. La Biblia decía que la iglesia de la Odisea lo excluía, y él estaba llamando a la puerta intentando entrar. Algo anda mal en alguna parte. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 47. Ahora bien, ¿por qué? Habían acampado por su cuenta. Si hubieran conocido la palabra, habrían sabido quién era. Jesús dijo, si escudriñan las escrituras, porque en ellas creen tener la vida eterna, ellas les dirán quién soy yo. Eso dicen las escrituras. Ahora bien, ellas dan testimonio de mí. Y si no hago las obras que me fueron prometidas, si no hago las obras que mi Padre, el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, si yo soy esa persona, escudriñen las escrituras y vean qué debo hacer. Y si no cumplo los requisitos, si mis obras, las obras que la palabra testifica, las que el Padre testifica de mí, si no confirman quién soy, entonces estoy equivocado. Así es. Si no pueden creerme a mí, crean en la palabra. Él dijo, las obras que la palabra produce. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 48. Miren, él era un extraño entre ellos. No lo conocían. No queremos tener nada que ver con este tipo. Solo un tipo raro que había nacido allá abajo en un establo. Creían que su madre tuvo este bebé antes de que naciera, o mejor dicho, tuvo este bebé de un nacimiento ilegítimo, y luego, antes de que el bebé naciera, ella se casó con José, y él lo hizo solo para borrar la mancha negra de su reputación. Y él se convirtió en un tipo raro, porque era un hijo ilegítimo, y esa es la razón por la que él era. Y cuando salió, ¿qué hizo? Derribó sus credos, volcó sus tablas, los echó del lugar. Y dijo, está escrito. Amén. Eso debería revelar quién era él. Está escrito. 49. Bueno, no querían saber nada de alguien así. Pero en el fondo de su corazón, sabían quién era, pues Nicodemo declaró claramente, Rabí, nosotros, los fariseos, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, pues nadie podría hacer lo que haces si Dios no estuviera con él. ¿Por qué no lo confesaron entonces? Porque su campamento había establecido límites, no lo dejaban entrar ni a nadie salir a verlo. Tenían su propio campamento. Llegó de noche, cuando la puerta estaba cerrada, pero descubrió que podía encontrarse con él de todas formas. Sí, lo mismo ahora. Se han convertido en un extraño, un forastero. No lo entienden. ¿Por qué sería esto? ¿Y por qué sería aquello? Cuando la palabra misma testifica que esto es exactamente lo que se debe hacer en estos días. ¿Cómo? Lo repasamos una y otra vez, pero es la verdad. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro.
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 50 Él era para ellos, en su bando, un fanático, un rompedor de sus tradiciones, un perturbador de sus iglesias, en realidad solo un adivino, un espiritista llamado Belcebú. Eso era. Y creo que si viniera entre nosotros hoy, sería lo mismo para nosotros, pues tenemos tradición, tenemos denominaciones. Ni siquiera podemos llevarnos bien entre nosotros. ¿Por qué? Solo hay un lugar donde el hombre puede llevarse bien. Es bajo la sangre derramada. Y la sangre fue derramada como germen de vida para germinar esta semilla, la palabra. Fuera de eso, nuestras barreras denominacionales siempre mantendrán a la gente alejada. 51 Pero hoy sería un extraño. Lo llamarían igual. Sería tratado. Lo expulsarían del campamento. ¿Y sabían? La misma Biblia que dice. Sería rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y lo rechazaron, y lo tuvimos por herido y afligido por Dios, la misma escritura que lo dice. El mismo profeta que cantó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis huesos me miran fijamente. Me horadan las manos y los pies. Cuando cantaban ese himno en la iglesia, crucificaban a su sacrificio, al Dios al que creían servir. Así es hoy. El mismo Dios, Salmo 22, 1, al músico principal sobre Aigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Isaías 53, 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 52 Miren lo que dijo el profeta Amós al llegar a Samaria. Sus ojitos se entrecerraron al ver aquella ciudad pecadora, con mujeres tendidas en la calle con hombres. Una América moderna. Al alzar la vista, entrecerró los ojos. Y no tenía a nadie que lo patrocinara. No tenía tarjeta de la congregación. Dios lo había enviado. ¿Escucharía la gente su mensaje? No, no lo escucharían. Pero él profetizó y dijo, el mismo Dios al que dicen servir los destruirá. Y lo digo en el nombre de Jesucristo, el mismo Dios que, esta nación afirma ser religiosa. El mismo Dios al que dicen servir los destruirá en su iniquidad. Destruirá toda denominación de la faz de la tierra, a lo que dicen servir. Así que fíjense. Él los reprendió, y lo expulsaron de su campamento. Jesús sufrió fuera del campamento. Lo expulsaron del campamento, fuera, muy lejos de su campamento. Descubrimos que la Biblia dice que en estos últimos días, bajo la era de la Odisea, harían lo mismo. Serían expulsados del campamento. Ahora, observen lo que él dice que hagan ahora al final. Expulsados del campamento donde se quemaban los sacrificios. Allí era donde él pertenecía. Él era el sacrificio. 53 Ahora, hermano, hermana, saben que cada uno de ustedes debe sacrificar, debe ser el sacrificio de Dios, sacrificar las cosas del mundo, sacrificar sus propios placeres de este mundo, sacrificar las cosas del mundo. ¿Saben la razón por la que la gente no lo hace? Una oveja no tiene más que una cosa que ofrecer, y eso es lana. Y ahora, no se le pide que produzca o fabrique lana para este año. Se le pide que produzca lana. No se nos pide que fabriquemos algo. Se nos pide que produzcamos el fruto del espíritu. Es decir, el interior de la oveja. Lo que es por dentro, produce la lana por fuera. Y cuando un hombre tiene a Cristo por dentro, lo hace como Cristo por fuera, no una apariencia artificial. Bueno, vemos que cuando eso sucede, cuando Cristo regresa, ¿cómo es tratado? Exactamente como fue al principio. Siempre lo ha sido. 54 Así que los reprendió de tal manera que los expulsaron de su campamento y lo hicieron pecador, por lo cual él se hizo pecado por nosotros. Ahora, después de cientos de años, sí, casi 2000 años, él visitará su campamento de nuevo según su palabra prometida que haría en los últimos días. Él visitará el campamento de nuevo. Él visitará el campamento para manifestar esta palabra hoy, tal como lo visitó en aquel tiempo y como lo hizo en los días de Moisés. No fue Moisés quien lo hizo. Moisés era un hombre. Fue Cristo. 55 Miren a José, la vida. Amado por su padre, odiado por sus hermanos por ser vidente. Y lo odiaron sin motivo. Esa era la única razón por la que podían odiarlo. Un ejemplo perfecto de hoy, exactamente. La iglesia, de nuevo, odia las cosas espirituales. Y descubrimos que fue vendido por casi 30 piezas de plata, creyéndolo muerto, llevado y puesto en una prisión, como Jesús en la cruz, un hombre perdido y otro salvo, y de allí llevado a la diestra del faraón. Fue exactamente como Jesús fue hecho.
Génesis 37, 28. Y pasaron madianitas mercaderes, los cuales sacaron y subieron a José del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. 56. Fue David quien subió por las calles llorando, rey rechazado, y se sentó en el monte llorando por Jerusalén. Ese no era David. El hijo de David, unos siglos después, se sentó en el mismo monte y lloró porque era un rey rechazado entre su propio pueblo. Siempre es Cristo. Y hoy, cuando se profetiza que Cristo debe venir al campamento, ¿saben qué sucedió? Será exactamente como fue entonces. Tiene que ser así para que se cumpla lo que la palabra aquí promete que hará. Ahora recuerden, Cristo estuvo en la era de Noé. Ese era Cristo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, la palabra rechazada de la hora. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 57. Fíjense. Y su profecía de Apocalipsis 3, cuando Él viniera en este último día, como Él profetizó que vendría en este último día. Y cómo encontró a la iglesia de la Odisea. Rica, sin necesidad de nada, sentada como una reina, sin ver el dolor, y lo expulsó de la iglesia, sin necesidad de él. Volvió a salir del campamento. Pero ella no sabía que estaba desnuda, ciega y miserable, y no lo sabía. De nuevo, si él volviera de la misma manera que entonces, reprendería a toda mujer que usara pantalones cortos. Reprendería a toda mujer con el pelo corto, a toda cara pintada, a todo hombre que fuera lo suficientemente pequeño como para dejar que su esposa hiciera eso. Él seguiría en pie. Derribaría todas las denominaciones existentes y destruiría todos los credos que teníamos. ¿Creen que él lo haría? Claro que sí. Así es. ¿Qué harían con él? Lo expulsarían del campamento. Seguramente no cooperarían con él. No, señor. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 58. Ahora, lo encontramos de nuevo en este día, como la Biblia dijo que haría. Expulsar al campamento. Porque Él siempre permanece igual, la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No lo quieren. Lo rechazaron de nuevo con su concilio. Preferirían el presente como lo hicieron entonces cuando Él estaba siendo juzgado. Y hoy, cuando la palabra está siendo juzgada, ¿qué ha sucedido? Lo han rechazado de nuevo como lo hicieron entonces y han aceptado a un Barrabás, un asesino, en lugar de Cristo. El concilio haría lo mismo. Y hoy, por haber rechazado la palabra y la perfecta vindicación de la hora, se han traicionado y han preferido a un Barrabás, el Consejo Mundial de Iglesias, un asesino de la palabra. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 59. Niegan su palabra, niegan su bautismo, niegan su poder, niegan sus señales, y con un credo o tradición, de nuevo, de usar cuellos al revés y todo lo demás, inventándose credos y demás, intentan, basándose en las buenas obras. Para empezar, no estaban ordenados a la vida. No tenía nada en qué creer. El que me conoce, conoce a mi Padre. Como el Padre me envió, así también yo os envío. El Dios que envió a Jesús entró en Jesús, y el Jesús que te envía entra en ti. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Negra, amarilla, blanca, morena, sea quien sea. Estas señales seguirán a los que creen, ¿para qué? A todo el mundo y a toda criatura. Juan 14, 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. Hace poco, un pequeño ministro bautista en Tucson se me acercó y me dijo, hermano Branham, aquí está su problema. Está intentando convertir esta era en una era apostólica. Dijo, hoy en día no existe tal cosa como una era apostólica. La era apostólica ya terminó. Dije, ¿sí? No lo sabía. Entonces dijo, pues sí. Dije, ¿seguro? Dijo, claro, estoy seguro. Dijo, de acuerdo. Le pregunté, ¿cómo cree que terminó? Dijo, eso fue para los apóstoles. Dije, Pedro dijo en el día de Pentecostés, ¿cree usted en su palabra? Sí, Señor. Dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38. Pedro les dijo,
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 61. Tenemos que retomar esta misma promesa. El doctor Simón Pedro escribió una receta. La Biblia dice, no hay bálsamo en Galaad. ¿No hay médico allí? Bueno, ya sabes, si aceptas la receta de un médico. Cuando te encuentra una enfermedad y te receta, más vale que la surtas, que busques a un farmacéutico de verdad que la surta tal como está escrita, porque tiene que poner mucho veneno y mucho antídoto, tanto que tu organismo lo absorberá. Verás, ya está probado, y debes tomar esa receta. Si no lo haces, si buscas a un curandero que se ponga a manipularla, que no sepa dosificar bien la medicina, te matará. Y si le pone demasiada debilidad, no te servirá de nada. Jeremías 8:22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 62. Y eso es lo que les pasa a muchos de ustedes, médicos. Están manipulando esa receta. Pedro dijo, les daré una receta eterna, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. No dijo, vengan y únanse. Sino, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán los resultados. Amén. El Espíritu Santo, por la promesa, esta receta es para ustedes y para sus hijos. Ahora bien, algunos de ustedes, médicos charlatanes, dejen de escribir esas recetas falsas. Están matando a su gente. Por eso, la receta verdadera no les está llegando. ¿Sí? Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 63. Ya sabes, con esta misma receta, cómo el médico encuentra su medicina. Siempre toman y los científicos intentan descubrir algo, luego se lo dan a un conejillo de indias para ver si lo mata o no. Y entonces, ya sabes, la medicina tiene una oportunidad. Puedes curarte, o puede matarte, porque no todas las personas son como conejillos de indias, tal vez. Así que, pero hay una cosa sobre esta receta, es para todos. Y luego, cualquier buen médico que no tenga mucha fe en su propia medicina, no le preguntará a nadie más. Algunos son lo suficientemente cobardes como para condenar a un prisionero a cadena perpetua, y luego liberarlo si sobrevive, que tome la receta. 64. Pero en este lugar teníamos un médico de verdad. Vino y tomó la receta él mismo. Soy. No, seré. Soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta dijo. Él dijo, ¿crees esto? Ella respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo que había de venir al mundo. Por mucho que te llamen los demás, yo lo he visto. En el Calvario, se puso la inyección él mismo. Y en la mañana de Pascua, la muerte no pudo contenerlo. Soy la resurrección y la vida. Le inyectaron la muerte, pero resucitó victorioso sobre la muerte, el infierno y la tumba. Se puso la inyección él mismo, y envió a unos médicos a recetar, quienes tenían la revelación de quién era él. ¿Quién dice el hombre que soy el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón. Ahora lo tienes. Te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Si desatas en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27. Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 65. Y en el día de Pentecostés, cuando vieron todo esto, él dijeron, ¿cómo podemos conseguir esta vacuna? Leyó la receta. Dijo,
Ahora voy a escribir una receta para ti, para tus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. No te metas con la receta, morirás. Hoy la hacen tan débil, que no es más que agua denominacional, ¿verdad? Algún líquido para embalsamar que inyectan a un muerto para que muera aún más. Oh, hermano, hay una unción genuina. Hay un bálsamo en Galaad. Es para la sanidad del alma. Simplemente no te metas con la receta. Toma la receta tal como está escrita, y Dios está obligado a su palabra, no al credo, ni al dogma, ni a la denominación. Está obligado a su palabra. Sigue la receta. Esa es la base principal. Empieza. Ya estás inscrito y listo para empezar a trabajar. Atención, fuera del campamento. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 66. Hoy han elegido a Barrabás. Cuando el Evangelio se ha propagado por todo el mundo, grandes señales y prodigios han seguido al avivamiento, pero en lugar de intentarlo, se unen a Barrabás. Antes de que tengamos estas tonterías y demás en nuestra iglesia, seremos clásicos como los demás. Ahora, tienen a Roma y a todos juntos, un Barrabás. Fíjense, estamos entonces en ese gran campamento. 67. Se nos invita a ir más allá de ese campamento. Jesús también, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vayamos a él, más allá de la puerta. Observen. Llevando su vituperio. ¿Por qué fue vituperado? No por ser metodista o bautista, se lo aseguro. No por ser fariseo o saduceo. Porque era la palabra vindicada. Llevando su vituperio. ¿Por qué? La palabra vindicada. Así es. Eso fue lo que hizo. Dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si no soy la respuesta a todas las preguntas de las Escrituras, Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 68. Jesús del Nuevo Testamento era el Jehová del Antiguo. Exactamente. Creo, como les decía aquí ahora, hace algún tiempo o en alguna reunión. Quizás no fue aquí, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. ¿Recuerdan cuando fui a cazar ardillas esa mañana, y allí estaba, esos tres grandes troncos se unían allí, justo en la montaña, y estábamos allí mirándolo? Me acerqué, me quité el sombrero y dejé el rifle. Subí, y una voz estremeció el bosque. Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo. Permanezcan fieles. Así que, justo ahí abajo es donde aparecieron las ardillas, surgieron cuando no había ninguna, es la verdad. Es la verdad. Aunque Dios sabe, ante quién estoy, que es la verdad. Así es. Es la verdad. Allá en Kentucky. Y hay gente sentada aquí esta noche que estaba presente cuando sucedió de nuevo, lo mismo. Sí, sabemos que es la verdad. Jesús del Antiguo Testamento, 69. Como cuando los chinos llegaron aquí por primera vez, no sabían leer ni escribir nuestro idioma. Pero eran excelentes lavanderos. Así que, ibas a la lavandería china. Él simplemente le conseguía unas etiquetas blancas viejas y transparentes. No sabía leer nada, y sabía que tú tampoco podrías leerlo si lo escribía. Así que cuando llegabas, tomaba un pequeño trozo de papel blanco, algo en este orden, digamos, aquí mismo. Y lo rasgaba de cierta manera. Ahora, te daba un trozo de papel y se quedaba con el otro. Y luego, cuando volvías por tu ropa, decía: déjame ver tu trozo de papel. Y lo recibía. Si coincidía, eso era todo. Recibías tu ropa sucia limpia. Y Jesús coincidía con cada profecía, con cada diseño de Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Coincidía con todo. Permítanme decir esto con temor y respeto, pero con amor, con sinceridad y sabiendo dónde estoy. El mensaje de esta hora ha coincidido con todo lo que la Biblia dijo sobre esta hora. Ahora bien, si tienen ropa sucia, entréguenla. ¿Están lavados en la sangre del Cordero? 70. Fíjense, soportando su oprobio, porque Él era la palabra vindicada. Como entonces, así es ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:12 y 13. Encontramos también Hebreos 13:8. Soportando su vergüenza del Evangelio, soportando su nombre. Dijo: vine en nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Vino en nombre de su Padre. Dijo: vine en nombre de mi Padre y no me recibieron. Bueno, ¿cuál era el nombre del Padre?
Supongo que deberían saberlo. Soportando su oprobio de la palabra. Siempre lo sacaron de sus campamentos. Lo expulsaron. Se reirán de ustedes, se burlarán de ustedes. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 71. Y hoy, donde una vez comencé a cruzar el país, sin hablar de mí. Por favor, no piensen que esto es personal. Pero mi tiempo se acabó. Tengo unas 10 páginas aquí. Pueden ver lo que queda. De acuerdo. De notas. Pero escuchen. Primero comencé. ¿Se fijaron en Jesús cuando comenzó? Oh, el joven rabino. Oh, era un hombre maravilloso. Vengan por aquí. Vengan a predicarnos. Pero un día se sentó ante ellos y les dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Qué creen que pensaron los médicos e intelectuales de la multitud? Este hombre es un vampiro. Quiere que beban sangre humana. Eso es demasiado para nosotros. Aléjense de él. Los sacerdotes dijeron que estaba loco. Yo lo creo. Y la Biblia dice que se alejaron. Juan 6:53. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 72. Entonces ordenó a 70 predicadores. Dijo, no puedo tenerlos. Así que los miró y les dijo, bueno, ¿qué dirán cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo? ¿De dónde vino? Nunca les explicó estas cosas. Simplemente los dejó en paz. Y ellos dijeron, ¿Hijo del Hombre? ¿Qué? Comemos con él, pescamos con él. Nos recostamos con él en la orilla. Vimos la cuna en la que lo mecieron. Conocemos a su madre, conocemos a su hermano. ¿Quién puede recibir algo así? Y la Biblia dice que ya no andaban con él. Juan 6:62. ¿Qué, pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? 73. Luego se volvió hacia Pedro y los demás y les dijo, he elegido a 12, ustedes 12. Ahora, de los miles, se reduce a 12. Dijo, he elegido a 12. Entonces, uno de ustedes es un diablo. Lo sabía desde el principio. Dijo, ¿ahora, quieren ir con ellos? No tuvo que mimarlos ni mimarlos, y dijo, te haré diácono si te unes a mi iglesia. No era para quejarse. Ni siquiera lo explicó. Los discípulos tampoco pudieron explicarlo, pero recuerden, les acababa de decir, los conocía desde antes de la fundación del mundo. Los predestiné para que se alegraran conmigo. Ahí estaba, desde antes de la fundación del mundo, predestinados. Juan 6:70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y a uno de vosotros es diablo? 74. Aquellos apóstoles permanecieron allí igual de severos. No podían explicar cómo iban a comer su carne y beber su sangre. No podían entender cómo había descendido, habiendo estado allí con ellos todo el tiempo. No podía explicarlo. La gente no podía explicarlo. Nadie podía explicarlo. Pero Pedro pronunció esas palabras tan notables. Con razón le dio las llaves. Dijo, Señor, ¿a quién iríamos? Estamos convencidos, sabemos que tú y solo tú eres la vindicación de la palabra prometida hoy. Sabemos que solo tú tienes la palabra de vida. No podemos explicarlo, pero lo creemos de todos modos. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 75. La pequeña Marta dijo, mi hermano ha muerto. Yace en la tumba. Está podrido. Apesta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¡Ay, Dios! Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. No puedo explicarlo, pero lo creo. Creo que eres el Cristo que había de venir al mundo. Creo, por la Escritura, que cumples con los requisitos. Dijo, ¿dónde lo enterraron? ¡Ay, Dios! Algo tiene que suceder. Todo está encajando en su lugar en el momento oportuno. Caminó hacia la tumba. La Biblia dice, no debemos desear belleza en él. Probablemente un hombre pequeño y encorvado, estaba de pie, cansado y fatigado de caminar. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que llevaba muerto 4 días se puso de pie. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:25. Jesús le dijo,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 27 Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11, 34 Y les preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y mira. Juan 11, 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 76 Una mujer de la ciencia cristiana. Disculpe si le he herido los sentimientos. No es mi intención. Una mujer de la ciencia cristiana de esta misma iglesia me encontró un día y me dijo, Señor Branham, me dijo, me gusta su predicación, pero hay algo que le da demasiada importancia. Le pregunté, ¿qué es eso? Le dije, presumes demasiado de Jesús. Le dije, espero que eso sea todo lo que él tiene contra mí. Ella dijo, lo haces divino. Mira, ellos no creen que él fuera divino. Creen que él era solo un hombre común, un buen maestro, un filósofo. Dijeron, lo haces divino, y no lo era. Le dije, oh, sí, lo era. Ella dijo, si le demuestro con su propia Biblia que no es divino, ¿lo creería? Le dije, mi Biblia lo dice. Yo creo en la palabra. Eso es él. Y ella dijo, en San Juan, capítulo 11, cuando Jesús bajó a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que lloró. Pregunté, ¿y eso qué tiene que ver? Ella dijo, bueno, eso demostró que no era divino. Dije, simplemente no entiendes quién era el hombre. Era Dios y hombre. Era un hombre que lloraba cuando lloraba por su dolor. Pero cuando se puso de pie y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie de nuevo, eso era más que un hombre. Sí, señor. Sí, claro. 77 Y a menudo he dicho que, cuando bajó del monte esa noche, hambriento, era un hombre. Tenía hambre a la mañana siguiente. Era un hombre. Pero cuando tomó 2 galletas y 5 peces y alimentó a 5000, recogió 7 canastas, eso era más que un hombre. Sí, señor. Era un hombre en la cruz cuando clamó, Dios mío, ¿me has desamparado? Cuando clamó, dame de beber. Y le dieron vinagre y hiel. Era un hombre que lloraba, pero en la mañana de Pascua, cuando rompió todos los sellos de la muerte, el infierno y la tumba, y cuando resucitó, era más que un hombre. Mateo 4, 2 Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Mateo 14, 19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 20 Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 21 Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 19, 28 Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 6, 41 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 42 Y comieron todos, y se saciaron. Marcos 6, 43 Y recogieron lo que sobró de los pedazos, y lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Marcos 6, 44 Y los que comieron el pan eran como 5000 hombres. Marcos 15, 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 4, 2 Durante 40 días fue tentado por el diablo. Y durante esos días no comió nada, pasados los cuales, tuvo hambre. Lucas 9, 14 Porque eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 15 Y lo hicieron así, y hicieron recostar a todos.
Lucas 9:16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9:17. Y comieron, y se saciaron. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 6:12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Juan 6:13. Y recogiéronlos, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. 78 era un hombre aquella noche, tendido en la popa de aquella barquita donde estaba con los discípulos, y 10.000 demonios del mar juraron que lo habían ahogado. Allí, en aquella barquita vieja como un tapón de botella, estaba tan cansado que ni siquiera lo despertaron. Era un hombre al dormirse, pero cuando puso el pie en la barca, miró hacia arriba y dijo: calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Aquello era más que un hombre. Era Dios. Con razón dijo el poeta: viviendo me amó, muriendo me salvó, sepultado, llevó lejos mis pecados, resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá. Oh, glorioso día. Sí, Señor. Ve más allá del campamento. No me importa lo que cueste. Cargaré con esta cruz consagrada hasta que la muerte me libere, y luego volveré a casa con una corona que llevar, porque hay una corona para mí. Marcos 4:39. Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Para terminar, quiero decir esto. Hace un tiempo leí una historia sobre un juez. Era un hombre justo, bueno, muy querido. Había mucha gente en la ciudad que creía poder salirse con la suya con cualquier cosa, así que, tenían de sobra. Así que abrieron una casa de mala fama, regentaron una licorería, licor. Todo eso era ilegal. Y fueron atrapados por la ley, el hombre federal, y llevados a juicio. Y cuando toda la gente de la ciudad, la pequeña ciudad, se reunió, supieron que este hombre había hecho muchas cosas por allí, el hombre que había regentado el lugar de mala fama. Y el jurado lo declaró culpable, porque lo pillaron con las manos en la masa. Y entonces el juez los declaró culpables y los condenó a muchos años, sin fianza, sin apelación, ni nada, porque así lo dictaba la ley. 80. La gente que estaba afuera del tribunal lo acosaba y decía: ¿sabes qué? Todos en este pueblo te odiarán. Te odian por tomar esa decisión sobre esos hombres. Todos eran jugadores. Y decían: todos te odiaremos. Nunca más te elegiremos. Nunca seremos uno de nosotros quien vote por ti. Abucheándolo mientras se alejaba por la calle. Y él se detuvo. Un momento. Dijo: déjame hablar. Dijo: cumplí con mi deber. Ese hombre era culpable, fuera quien fuera. Y tuve que sentenciarlo según la ley que juré defender. Dijo: te odian en este pueblo. Dijo: pero mi gente me ama mucho. Podríamos pensar lo mismo, si me permiten la expresión. He defendido lo que me salvó. Defender la palabra de Dios. Sé que las denominaciones me odian por lo que digo, pero soy muy querido en su casa, entre su gente. Oremos. Señor Jesús, podemos ser odiados por el mundo, pero amados por el Padre. Ayúdanos, amado Dios. Ayuda a estas personas, para que cada una de ellas, Señor, tus bendiciones descansen sobre ellas. Vayamos más allá del campamento ahora. Vayamos más allá de nuestro propio pensamiento. Guímonos por el pensamiento de Dios. La Biblia dice esto: que la mente que hubo en Cristo esté en ustedes. Así que pensemos como Él, no como nosotros, porque la mayoría de las veces nos equivocamos. Así que, para estar seguros, dejemos que su mente descanse en nosotros. Y su mente era hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es su palabra prometida. Vayamos más allá del campamento esta noche, Señor, y encontremos a Jesús. Nunca lo encontraremos uniéndonos a la iglesia. Nunca lo encontraremos estrechando la mano de algún ministro, ni firmando algún credo, ni prometiendo ir a la escuela dominical tantos días al año, y otras más. Solo lo encontraremos en la palabra, porque Él es la palabra. Y como vemos que este día promete que Él estará fuera del campamento, expulsado de nuevo, ahora, salgamos del campamento, listos para soportar su oprobio, odiados por este mundo, pero amados por quien nos ha invitado al campamento. Concédelo, Señor.
Filipenses 2, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 82. Si hay aquí quienes no lo conocen y nunca han ido más allá de la afiliación a alguna iglesia, aún así, profesan ser cristianos. Pero cuando dicen, creo para otro día, eso demuestra que no puede ser el Espíritu Santo. ¿Cómo puede un hombre lleno del Espíritu Santo ser bautizado usando el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando Pablo, el gran apóstol, dijo, si un ángel viene del cielo? Quizás lo hayas hecho una vez sin saber nada diferente. Esas personas lo hicieron sin saberlo en Hechos 19. Pero dijeron, si un ángel predica algo diferente, sea anatema. ¿Cómo puedes aceptar algún credo, algún ismo, alguna otra cosa cuando la Biblia dice que la promesa es para ti, lo mismo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo que escribió la palabra estar en ti negándola? ¿Cómo puede negarlo, cuando el mismo Espíritu Santo dijo, si alguien añade una palabra a esto o le quita algo, quitaré su parte del libro de la vida? ¿Cómo puede entonces el Espíritu Santo quitar algo de la palabra o añadirle algo? Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 83. Amigos míos, tanto aquí como en el mundo invisible donde irá la cinta, invisible para nosotros ahora, permitan que esto les penetre profundamente en el corazón, desde el mensaje de esta mañana sobre la enseñanza. Viendo dónde estamos, si nunca han tomado esta receta de la que hablé hace un rato, ¿no la recibirán? Estamos aquí para hacer todo lo posible por ayudarlos. Solo soy un testigo. Solo un candidato, como tuvimos en Louisville, ahora en la Convención Demócrata de Kentucky, están preparando el terreno para que su hombre sea elegido. Yo también estoy preparando el terreno para mi señor. ¿No lo recibirán esta noche como suyo? 84. Con la cabeza inclinada y el corazón también en este momento, podrían simplemente levantar las manos y decirle a Dios, no a mí, solo soy un hombre. Levanten las manos a Dios y digan, Dios, ten piedad de mí. De verdad quiero todo lo que he oído. Quiero ir más allá del campamento. No me importa lo que digan los demás. Que Dios los bendiga. A las manos, a las manos. Quiero salir del campamento. Cueste lo que cueste, tomaré mi cruz y la llevaré cada día. Iré más allá del campamento. Digan lo que digan de mí, quiero seguirlo fuera del campamento. Estoy listo para ir. 85. Padre Celestial, viste esas manos. Quizás 100 personas o más en el edificio levantaron las manos. Señor, hay algo cerca de ellos ahora, otra persona, la persona de Cristo, invisible al ojo natural, y los ha llevado a tomar una decisión. En su propia vida, lo saben como si se miraran en un espejo. Ven que algo falta. Y desean que sus vidas sean moldeadas según la promesa de Dios. Y han levantado las manos con profunda sinceridad. Ayúdalos, Señor, a llegar a la gran puerta del redil esta noche. Que entren con dulzura y humildad. Concédelo. Son tuyos, Señor. Trata con ellos. 86. Ahora bien, no podrían haber tomado esa decisión, no podrían haber alzado la mano sin algo sobrenatural. Esto demuestra que hay vida en alguna parte, pues según la ciencia, la gravedad los sujetaría. Pero algo les impactó la mente, impulsándolos a desafiar la ley de la gravedad y a levantar las manos hacia el Creador que los trajo. Sí, quiero llegar hasta el final. Quiero ir más allá del campamento esta noche. Señor, el estanque está listo para el primer paso después del arrepentimiento, el bautismo y la promesa de recibir el Espíritu Santo. En estos últimos días, un llamado a la fe original, a la receta original. Vemos a demasiadas personas alejadas de Cristo, muriendo bajo estas otras recetas humanas. Puede que sean muy buenos en su denominación, pero, Señor, quiero tu receta. Tú eres nuestro médico. Hay un médico. Hay bálsamo en Galaad. Hay un médico aquí esta noche para sanar cada alma enferma de pecado, para sanar cada ser físico. Gran doctor de todos los tiempos, gran creador de los cielos y la tierra, ven ahora, ¿quieres? Entre nosotros y háblanos. En el nombre de Jesucristo. 87. Mientras cada uno ora en su corazón. Señor Jesús, ayúdame ahora.
Y si nunca te has bautizado y estás convencido, no he predicado sobre el bautismo, pero estás convencido de que debes bautizarte con el bautismo cristiano, la única manera en que cualquier cristiano, ¿qué tal si llegas bautizado de otra manera? Y el mismo Jesús que dijo, quien quite una palabra o añada una palabra, será quitado de su parte, del libro de la vida. Jesús dijo eso, y dijo, toda la escritura es inspirada y debe cumplirse. Ahora bien, tú sabes que no es así. ¿Qué harás al respecto? 88 Si solo has tenido una sensación o algo así. Creo en la sensación. Si solo has danzado en el espíritu, hablado en lenguas. También creo en eso. Pero si eso es todo, y tu espíritu en ti te dice que no sigas la palabra cuando sabes que es correcta, hay algo mal con ese espíritu. No es el Espíritu Santo. No puede ser. Identificaría su propia palabra, lo sabes. Puedes prepararte para venir ahora mientras oramos. Jesús de Nazaret, acércate ahora y habla a cada corazón. Te los encomiendo, que sean. Todas estas manos son trofeos del mensaje, Señor, de ti y de tu gran y augusta presencia que está con nosotros ahora. Cualquier hombre sensible al Espíritu puede sentir que estás aquí, este gran sentimiento de santidad. Concédelo, Señor, ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. Ahora, con nuestros rostros inclinados, 89 Si hay hombres aquí que deseen bautizarse en el nombre de Jesucristo, arrepentirse y recibir el bautismo del Espíritu, hay un lugar disponible a mi izquierda. Mujeres, a la derecha. Habrá alguien ahí para instruirlas. Hay ropas bautismales esperando, todo. Ahora, mientras mantenemos la cabeza inclinada, cantamos. Puedo oír el llamado de mi Salvador.